tengo mi práctica ya desde hace 15 años aquí en Guatemala y nos basamos mucho en todo lo que es la odontología digital. Hace más o menos un año, formé una academia en donde damos cursos de odontología digital para cualquier profesional de la odontología que quiera aprender cualquier tipo de sistema. Yo manejo básicamente los sistemas de CEREC e INLAB, como dijo el doctor Hunda. CEREC es la parte clínica del sistema digital y INLAB, perdón, es la parte de laboratorio del mismo sistema digital. Casi todos los sistemas digitales que tenemos ahora en el mercado tienen esas variables, ¿verdad? Tienen un sistema clínico y tienen un sistema de laboratorio que nos permite hacer cosas diferentes. Entonces, en la academia damos todos los sistemas, estamos abiertos, tenemos todos los softwares que hay de los principales... Marito, disculpe, ahí le encargo grabar la conferencia. Sí, sí, está grabándose todo. Órale, gracias. Solo déjeme controlar eso. Sí, está grabándose. Ok. Entonces, tenemos todos esos sistemas que son los principales sistemas que están en el mercado para poderle enseñar al profesional lo que él quiera. Si su práctica es de ortodoncia, su práctica es de endodoncia, su práctica es de restaurativa, o usted quiere aprender a hacer guías quirúrgicas, lo que quieran, ¿verdad? Todos esos cursos los tenemos ahí. Entonces, es un bonito sistema para poder aprender. Como dijo el doctor Hunda, yo me gradué de odontólogo en la Marroquín en el año 2000, hice mi especialidad en prostodoncia en la Universidad de Rochester en el año del 2001 al 2004, y luego hice prótesis maxilofacial y odontología oncológica. Empecé a ser usuario de CEREC y odontología digital desde el 2014, ya llevamos 6 años con esto, y en el 2016 me convertí en mentor de esa misma marca. Eso significa que yo hice todos los cursos y todo el programa para poder entrenar a nuevos usuarios y poder enseñar a usar los sistemas con todas las herramientas que tienen. Cuando hablamos de odontología digital tenemos que revisar un poquito la historia, ¿verdad? Todo es de dónde venimos para saber a dónde vamos. Y en la odontología se han dado acontecimientos muy importantes en los últimos años, ¿verdad? La introducción del ácido grabador con el doctor Calamita, todo lo que se hablaba de adhesión con el doctor Michael Bonocore, la introducción de los implantes dentales, ¿verdad? La odontología digital no es algo nuevo, la odontología digital tiene más de 30 años de existir, ¿verdad? De hecho, ahorita nosotros ya vamos por la sexta generación, perdón, de estos sistemas, ¿verdad? Desde los años 80. Entonces, no es que estamos aprendiendo algo nuevo, no, estamos conociendo algo que ya está. Todos estos cambios nos han dado básicamente una revolución en la clínica, en la forma en que nosotros trabajamos en nuestras oficinas y la forma en que realizamos nuestras restauraciones, ¿verdad? Entonces, todo el sistema de CAD/CAM ha permitido que nos automaticemos en las prácticas, ¿verdad? Sabemos que la odontología, en cierta forma, es una profesión muy artesanal, muy manual. Y esto lo que nos hace es que nuestras prácticas se automaticen, sean más eficientes, ¿verdad? Yo a toda la persona que le hablo de esto, le digo que el hecho de tener unos sistemas de estos en nuestra práctica nos hace ser muy productivos, muy productivos, ¿verdad? Las prácticas las podemos levantar, las podemos hacer muy eficientes por estos sistemas, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta, y yo siempre que hablo de esto, tengo que hablar de la parte económica y de hablar de plata, porque la gente tiene que entender que esto no es un gasto, esto son inversiones. Y ahora que todos estamos parados, que tenemos las prácticas paradas, vemos que muchos dentistas la están pasando difícil porque realmente nosotros vivimos de lo que hacemos, pues, ¿verdad? Y las inversiones que hemos hecho en las clínicas y todo, y tener nuestras prácticas sin producir nada,
pues es un tema muy, muy difícil ahorita en estos momentos. Cuando nosotros tenemos una práctica que es productiva, con la que generamos dinero, pues tenemos cierta tranquilidad de que podemos pasar estos tiempos de crisis sin mayores problemas, ¿verdad? Y es algo que todos debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Eh, que esto es un negocio, nuestra práctica es un negocio, de eso vivimos si queremos vivir bien. Entonces, tenemos que cambiar un poquito nuestra mentalidad, nuestro chip, ¿verdad? Tener en cuenta que lo más preciado que tenemos en la vida es nuestro tiempo y lo que menos tenemos que hacer es perderlo. Entonces, si yo tengo 2 manos y tengo 2 sillas o una silla en mi clínica, tengo que saber cómo puedo hacer que eso produzca lo más que se pueda en las horas que trabajo, ¿verdad? Entonces, empezamos a ver otro tema que muchas veces no nos lo enseñan en la universidad, ¿verdad? No nos enseñan en la parte de administrar nuestra consulta, la parte de ser muy productivos en la consulta. Las generaciones de estos sistemas, como les decía, son bien antiguas, ¿verdad? Empezamos con todos esos robotitos que se ven ahí hace muchísimos años, haciendo restauraciones simples, haciendo cosas muy sencillas, incrustaciones, coronas. Empezamos usando porcelanas feldespáticas, algunas resinas, etcétera. Y eso ha ido evolucionando, ¿verdad? Hasta ahora llegar a tener escáneres que nos permiten hacer arcadas completas sobre implantes, nos permiten hacer dentaduras completas, ya tenemos escaneo de dientes, escaneo de tejidos, escaneo de implantes, ¿verdad? De superficies metálicas, etcétera, que nos ha permitido tener una práctica muy bonita, ¿verdad? Y sin límites, ¿verdad? Realmente estos sistemas ya no tienen límites. Y como les decía, no es nuevo. Estamos básicamente con estos sistemas desde el año 85. CEREC fue uno de los primeros sistemas que salió al mercado, ¿verdad? De la casa Siemens alemana. Y este es el sistema, como quien dice, pionero, ¿verdad? Esto, como les digo, se introduce en los años 80 y desde entonces ha venido evolucionando, ¿verdad? La aplicación intraoperatoria para restauraciones de una cita y la aplicación comercial en laboratorios dentales para fabricación de más número de restauraciones y de mejores materiales, ¿verdad? Y esto es lo clásico con el circonio, ¿verdad? El circonio realmente vino a revolucionarle la forma de trabajar de los laboratorios, ¿verdad? Es un material que nos permite tener excelentes propiedades, que nos permite hacer cosas realmente que nunca pensamos que una cerámica iba a lograr hacer, ¿verdad? Y tenemos que estar muy bien claros, el circonio es un metal, pero la circonia es una cerámica cuando pasa por un proceso de oxidación, ¿verdad? Entonces, es básicamente lo que nosotros usamos en boca del paciente, es circonia, eso es una cerámica. Y esto nunca pensamos que esa cerámica fuera a tener esas propiedades, ¿verdad? Y si lo vemos así, y ese es otro tema, ¿verdad? Que hablaríamos en algún momento, decir, bueno, ¿por qué las coronas de circonia son tan caras o las lavatorios nos cobran tan caras cuando es un material sumamente barato? Es un material sumamente económico. Nosotros vemos un disco de circonia y por ponerles un ejemplo, un disco de una buena marca de circonia, Ivoclar o Noritake o esas marcas que tienen mucho prestigio, pues nos estará costando unos $350, $400, y a un disco de circonia yo le puedo sacar 50 coronas, pues, ¿verdad? Entonces, es un material realmente económico y muy productivo, ¿verdad? Y eso es a lo que los laboratorios los ha llevado a tener ese éxito, ¿verdad? Como les dije, siguiendo en la parte de la historia, ¿verdad? El doctor Duret fue el primero en inventar un sistema como tal en los años 80, pero se hablaba ya desde los años 71 que venían tratando de hacer algún tipo de impresiones ópticas, ¿verdad? Luego, en el año 80, el doctor Moorman desarrolla el sistema de CAD-CAM con el ingeniero Brandestino en la Universidad de Zurich. Y el sistema básicamente se convierte en un sistema súper innovador para las fabricaciones de una sola cita. Luego viene el doctor Moorman y básicamente le vende esta patente, se la vende a la Siemens en principios de los años 80. Y en la historia de la compañía se habla de que esa patente en ese momento fue la patente más cara pagada en la historia.
¿verdad? Siemens produce su primera máquina CAD/CAM y la saca al mercado utilizando el formato del Dr. Moorman, ¿verdad? En el año 91 hay otros profesores en la Universidad de Barcelona que se involucran con la fabricación de estos sistemas y de las restauraciones dentales, ¿verdad? Todo esto es historia, esto lo van a ver ustedes ahí. Esta es una foto del Dr. Moorman con el ingeniero Brandestine en la Universidad de Zurich, que fueron los que diseñaron esta cajita, ¿verdad? Que era la primera cajita que contenía una máquina de CNC, que era la que fresaba o tallaba una restauración, ¿verdad? Todo es una evolución, ¿verdad? Todos sabemos, y creo que la parte más difícil que yo les trato de transmitir a los profesionales que llegan allá conmigo a preguntarme cómo me va con el sistema, cómo hago, cómo esto, cómo el otro. Sepan que mi clínica está abierta a todo el que quiera aprender, a todo el que quiera llegar. Yo feliz de recibirlos y feliz de abrirles las puertas y decirles las cosas como son y no con pajas, como decimos aquí. Pero creo que el punto más difícil para nosotros como profesionales. Fíjese pues, Marito, que vamos a hacer grupos para irlo a visitar. Sí, todo, yo feliz, de verdad que feliz. Bueno, que se levante esta babosada y vamos. Fíjese que Perdón. Lo que yo les hablaba era de esto, ¿verdad? De hacer ese cambio en nuestra mente primero, ¿verdad? El miedo al cambio, el miedo a la inversión, el miedo a que si me va a funcionar, que si no me va a funcionar, que cómo hago, que esto, que el otro. Y ese es el primer miedo que tenemos que eliminar, ¿verdad? Tenemos que cambiarnos el chip. Yo les digo, hay que cambiarse el chip cuando uno empieza a hacer esto, ¿verdad? Son sistemas costosos, pero son sistemas que nos van a hacer una práctica muy productiva, ¿verdad? Entonces, la primera transición a lo digital es que nosotros nos hagamos el cambio, ¿verdad? No es que, ya compré el sistema y yo voy a tener éxito. No, yo puedo tener el mejor sistema digital, pero si yo como persona no cambié mi forma de pensar, no voy a tener el éxito que yo esperaba tener con un sistema de estos, ¿verdad? Entonces es muy importante entender estas situaciones. ¿Qué es CAD/CAM? Básicamente el CAD se define como un diseño asistido por computadora y el CAM básicamente es la manufactura asistida por computadora, ¿verdad? Y como les explicaba, pues estos son los diferentes sistemas que han habido. Procera en su momento, no sé si usted, Toto, en algún momento trabajó con Procera, que fue uno de los primeros escáneres que hubo. Y trabajé con Jerry. Y pues, exacto, Jerry lo tenía aquí en Guatemala. Y ese Jerry Hasbro. Correcto. Ese sistema era fabuloso en su momento y ellos fabricaban, ellos no trabajaban con circonio, ellos trabajaban con alúmina, ¿verdad? Que era como quien dice la nueva generación de lo que conocimos anteriormente como la porcelana de Inceram, ¿verdad? Entonces, pero estas eran las máquinas, ¿verdad? Y estas máquinas han venido evolucionando de una forma espectacular, ¿verdad? Y todo ha sido una transición que no ha tenido barreras ni límites, ¿verdad? Es como cuando compramos un teléfono, a la semana siguiente ya está el nuevo. Así es igual con esto, ¿verdad? Y ese, Marito, disculpe que yo creo que el futuro de la odontología va a ser una unidad donde ahí va a estar todo. Así El es. escáner, la maquinita, todo para que usted lo haga en una sola. Así Yo creo que es. todos estos patojos lo van a ver. Así es, sí, para ese es el camino en el que vamos, ¿verdad? Para ese es el camino en el que vamos, que las cosas se vayan haciendo más simples, más sencillas y que nuestra práctica otra vez sea bien productiva, ¿verdad? No nos llevemos el tiempo como era antes, ¿verdad? Que usted quitaba una amalgama y ponía base y venga la otra cita y la otra cita ponía no sé qué y se volvía una cosa tremenda, ¿verdad? Esto ya no, ¿verdad? Y todo va relacionado a que en inglés se dice our most valuable asset, ¿verdad? Nuestro activo más valioso es nuestro tiempo, ¿ya? Y ahora todo se vuelve en tiempo. El paciente está contento con usted porque usted le trabaja rápido, porque usted es puntual, porque usted llega al momento que le dice, porque las cosas están en el momento que le dicen, ¿verdad? Usted viene y agarra a un paciente y le hace un tratamiento que se le va a tardar 2, 3 años, ese paciente usted lo va a terminar odiando, ¿ya?
Y cuando hablamos también, yo siempre hablo mucho del mercadeo, de la oficina y todo. Nosotros siempre hemos dicho que la mejor referencia hacia nuestra clínica es la que nuestros pacientes nos refieren de boca en boca. Entonces pensemos en esto. Entre más rápido salga ese paciente de mi clínica con un tratamiento efectivo, de calidad y con todas las variables positivas, más rápido me va a referir ese paciente a otro paciente. Entonces, la cadena se va volviendo así. A mí, cuando yo compré este sistema, yo decía, puchicas, bueno, yo ya tengo un volumen fuerte de pacientes, ya trago cierto número de unidades, etcétera, etcétera. La clínica automáticamente creció porque la gente me empezó a buscar porque yo les ponía las coronas en una sola cita. Era una cita de hora y media en ese momento, 2 horas cuando se me atrancaban las carretas un poco por la curva de aprendizaje, ¿verdad? Pero nadie más ofrecía tratamientos de ese tipo. Entonces, la gente llegaba y, mire, es que usted pone aquí las coronas en un momento, así, en un momento, y así se iba, así se iba. Y empecé a hacer tratamientos más grandes, rehabilitaciones completas en un día, carías de 6 unidades en un día, muchas cosas así. Y también me pasó, cuando había momentos que la máquina se me había arruinado o que no venía el técnico a reparármela o que el software, que esto, que el otro, y el paciente llegaba, hasta me reclamaban, ¿y ahora qué? ¿Me va a hacer la restauración de la forma arcaica o convencional, ¿verdad? Porque ya en su mente el paciente tenía grabado la experiencia que había pasado anteriormente, ¿verdad? Entonces, es interesante cómo va funcionando todo esto, ¿verdad? Entonces, como hablábamos aquí, ¿verdad? El sistema Procera, yo tuve la oportunidad también de trabajarlo, en la Universidad de Rochester lo tenían. Era un excelente sistema, ¿verdad? Nosotros solo hacíamos el escaneo de los dados, se iba había dos lugares en New Jersey y en California. Ahí se hacía el fresado de la restauración y regresaba al día siguiente en un FedEx a la universidad y ahí poníamos las coronas, ¿verdad? Entonces, y así se hicieron también con titanio, con abutments, etcétera. Fue un sistema que funcionó muy bien por un buen tiempo, pero en eso ya empezaron los laboratorios a invertir ellos en sus propias máquinas, ¿verdad? Las máquinas dejaron de ser inalcanzables, ¿verdad? Ya las cosas se volvieron un poco más comerciales, los precios bajaron y los laboratorios empezaron a invertir en ese tipo de tecnología, ¿verdad? Entonces, y así ha venido siendo, ¿verdad? Toda esta cosa ha sido un desarrollo de nuevos sistemas, de nuevos métodos, de nuevos materiales. Ahora tenemos materiales de resina, de PMMA, de bisacrilatos, tenemos porcelanas feldespáticas, tenemos porcelanas híbridas, tenemos porcelanas de disilicato, tenemos porcelanas de disilicato híbridas, tenemos zirconios de muchas clases, de muchas resistencias, de muchas translucideces. O sea, realmente tenemos de todo para trabajar con estos sistemas, ¿verdad? Entonces, no hay razón para que digan, bueno, este sistema de CAD/CAM tiene ahora la limitante de que yo no puedo hacer una restauración estética porque no maneja este material o el otro, o no puedo hacer una restauración que sea con alta resistencia porque no ofrece tipo de circonio, no ofrece titanio, no ofrece cromo cobalto. No, tenemos todo, pues tenemos todo, ¿verdad? Entonces es bien interesante. El proceso, ¿verdad? El proceso básicamente se divide en 3 etapas. El primero, que es un proceso de adquisición o escaneado, que nosotros lo entendemos mucho mejor haciendo una analogía diciendo, bueno, la adquisición o escaneado viene siendo nuestra impresión, ¿verdad? Luego el diseño, ¿verdad? Que es el diseño en computadora, es básicamente aprender a manejar el software del sistema que nosotros tengamos, aprenderle los trucos, aprenderle las herramientas que tiene. Y luego viene el proceso del CAM, ¿verdad? Que es el fresado o la manufactura de la corona, ¿verdad? Esto no, cuando hablamos de estos sistemas, no podemos decir que es un 3D printing, ¿verdad? Como mucha gente he oído yo que, es que el doctor Gandini o el doctor fulano de tal tiene una impresora 3D y ahí le imprime las coronas. No, 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 no. Estos sistemas son CNCs, son fresadoras. La impresora 3D hace una estructura de cero. La fresadora hace una estructura de una estructura ya hecha, de un bloque, de un disco, de lo que sea. Entonces son 2 conceptos distintos, ¿verdad?
Entonces, y aquí también hablamos de un sistema que muchas veces hemos oído hablar de los famosos píxeles, ¿verdad? Los píxeles cuando hablan de la televisión o hablan de cámaras de video o de inclusive de celulares, ¿verdad? De qué tipo de cámara tiene y cuántos píxeles tiene o megapíxeles y esto. Cuando hablamos de sistemas de 3D, hablamos de voxels, ¿verdad? Que son básicamente píxeles volumétricos o píxeles en 3D, porque estamos manejando un software de diseño, un software como los que usan arquitectura, como el que usa un ExoCAD o usa cualquiera de esos softwares que nos van a permitir tener imágenes tridimensionales, ¿verdad? Es los softwares que están usando ahora los escáneres faciales, que es una cosa impresionante lo que podemos hacer ahora con los escáneres faciales también. Entonces, son muchos conceptos que hay que ir adoptando cuando nosotros entramos a este mundo, ¿verdad? Entonces, el proceso, como lo dije, ¿verdad? Es un proceso ya sin impresiones, donde no vamos a hacer temporales, donde no debemos de hacer modelos y donde no debemos de hacer procesos de laboratorio, ¿verdad? Todos sabemos, y Toto, usted que ha sido de los que han estado metidos en laboratorio y etcétera, pues sabe que estos procesos, entre más procesos nos metemos, más errores podemos cometer, ¿verdad? Que si la impresión no la llenamos a tiempo, que si el material no fragó, que si el yeso... Microcontracciones y microexpansiones, ¿verdad? De todo, De de los todo. materiales, de los materiales. Así es, todas las variables que tenemos cuando vamos haciendo un proceso, una cadena de estas, ¿verdad? Entonces, en cada eslabón de la cadena podemos cometer errores, en cada eslabón. Que si hice mal el piñado, que si hice mal el encerado, que si el revestimiento no lo dejé fraguar, que si lo metí mal al horno, que si el colado no salió bien, que si no fundí bien el metal. O sea, tenemos innumerables variables en las cuales podemos cometer errores, ¿verdad? Y que todos los que hemos hecho laboratorio, Toto sabe, pues yo vengo también de papá dentista y papá dentista con laboratorio, donde pasábamos penas, ¿verdad? De que, no salió el colado, que no se estalló la porcelana, la que la impresión quedó con burbuja, la que esto, la que, o sea, el día a día, pues el día a día de lo que todos los que hemos estado involucrados en laboratorio sabemos que pasa. Entonces, todas estas tecnologías nos alivian esa parte, ¿verdad? Tienen otras cosas donde tenemos que poner atención para que la situación funcione bien, pero son las cosas que nos vienen a aliviar, ¿verdad? Yo siempre les hago el comentario, ¿verdad? De que nosotros en la clínica, gracias a Dios, pues siempre hemos manejado un volumen fuerte de pacientes y restauraciones, y yo les decía, yo antes de tener los sistemas de CAD/CAM para producir X, Y, Z número de restauraciones en un mes, yo pasaba metido en mi laboratorio sábados y a veces domingos, y el viernes dejaba de ver pacientes a las 2 de la tarde o a mediodía y me quedaba con mis técnicos hasta el sábado y a veces hasta el domingo sacando los trabajos del laboratorio que poníamos en la siguiente semana. Ahora yo produzco tal vez un poquito, un 30, 40% más de lo que producía antes, y yo el viernes a mediodía le pongo llave a la clínica y todos nos vamos a la casa. Entonces, esas son las ventajas que vamos viendo con estos sistemas, ¿verdad? El escaneo, hay múltiples técnicas, etcétera. Este es un artículo muy bonito que escribió el doctor Abad Cornell de Ecuador. Es un amigo mío que se ha dedicado mucho a la docencia y tiene muchos papers publicados, y básicamente demuestra aquí, ¿verdad? Que todos los escáneres funcionan bien. Es simple y sencillamente que los sepamos usar. Hay una frase en inglés que dice, it's not the machine, it's the hands behind the machine, ¿verdad? No es la máquina, son las manos que manejan esa máquina. Entonces, todos los escáneres son buenos, ¿verdad? Simple y sencillamente nosotros tenemos que saber sus aplicaciones y para qué son. Acabo de tener una plática con uno de mis mejores amigos, el doctor Jorge de la Cruz, Toto, que usted probablemente lo conoce también. Y el negro, le digo yo. Ayer lo vimos. Ok. Sí, claro, ahí estaba en la conferencia. El negro viene y me dice, vos, Mario, es que yo ya quiero entrar a este rollo y que me compro y que no sé qué. Si le digo, bueno, te voy a asesorar como a mí nunca nadie me asesoró, pero te voy a asesorar de la siguiente forma. ¿Qué es lo que tú haces?
Bueno, pues mira que mi práctica es básicamente prótesis fija, implantes y esto y el otro. Yo no hago muchas dentaduras, yo no hago mucho long-for, yo me dedico a otro tipo de cosas. Perfecto. Entonces, yo no te diría que te compraras un escáner de este, sino que mejor comprate uno de estos. O sea, y eso es lo bonito que tenemos ahora. Cuando yo entré hace 6 años a esto, fue muy diferente, porque yo tenía 3 opciones. No había más, eran 3 opciones y yo tuve que adaptar mi práctica a la máquina. Ahora es al revés. Yo compro una máquina que se adapte a mi práctica. Y son cosas que muchos de los que están con el deseo de entrar a esto no entienden, ¿verdad? No entienden. Y por eso yo les digo, antes de meterse a gastar un platal en estas cosas, yo con mucho gusto les asesoro y es simple y sencillamente de ver cuáles son mis flujos en la clínica, cómo trabajo yo, qué es lo que yo hago y en base a eso yo ahora puedo escoger un sistema. Ah, que yo no hago coronas, yo no hago nada y yo quiero entrar a la cirugía, a la odontología digital. Bueno, ¿qué es lo que tú haces? Ah, es que yo hago ortodoncia. Perfecto. Ahora se puede hacer una ortodoncia completamente digital. Completamente digital. Puedes comprar un escáner, puedes comprar un software de planificación ortodóntica y puedes comprar una impresora 3D. Entre todo eso, no se gastará uno tal vez unos 20,000, 25,000 dólares y convierte su clínica completamente en digital. O sea, no hay que hacer unas inversiones millonarias ahora para poder entrar al mundo digital. Ah, que yo hago periodoncia y cómo voy a entrar al mundo digital si yo hago periodoncia. Bueno, ¿qué es lo que puedes hacer en periodoncia? Pones implantes, haces cirugías periodontales estéticas. Entonces, puedes diseñar tus guías para poner implantes, puedes diseñar tus guías para hacer cirugías periodontales, puedes hacerle al paciente mock-ups para diseños de sonrisas, de elongaciones de coronas. O sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer ahora en la odontología digital que nos van Mario, a... Sí. una pregunta. Me imagino que todas estas máquinas con el tiempo han ido bajando de precio, los escáneres y Mire, todo. sí, es que esa es la siguiente situación. Hay unas que bajan y hay otras que suben. Todo depende de lo que usted quiera. Lo que pasa es que ahora, como yo le dije al negro, te puedes comprar un Ferrari o te puedes comprar un Toyota. Solo es entender qué es lo que yo hago en mi clínica. Si yo sigo, voy a hacer solo coronas, voy a hacer solo cosas unitarias o puentes de 3 unidades o de 4 unidades lo más, y voy a hacer, y no voy a hacer fresado en mi clínica, sino que se lo voy a mandar a un laboratorio externo, entiéndase a Jerry Hasbun, a Infosa, a otros muchachos que ya tienen aquí en Guatemala ese tipo de tecnología. Yo puedo comprar un escáner que sea un Toyota, que sea un poco más económico, y que me va a dar los mismos beneficios que tener un Ferrari. Simple y sencillamente se adecua solo a mi práctica y tiene ciertas limitaciones. Pero ¿para qué voy a comprar yo un Ferrari si nunca voy a escanear un edéntulo? Porque no voy a hacer una dentadura diseñada en edéntulo, si no voy a hacer un all-on-4 o yo no voy a hacer guías para implantes. O sea, tenemos que saber qué es lo que yo hago en mi práctica para poder comprar un sistema de estos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me habla un muchacho, también un dentista aquí en Guatemala, y me dice, Mario, es que yo quiero hacer el all-on-4 como tú lo haces totalmente digital, y para eso me voy a comprar esta máquina. Pues no, no lo vas a poder hacer con esa máquina no te sirve para hacer eso. Esa máquina es una máquina que solo hace estas cosas. Entonces tenemos que entender lo que nosotros queremos al final hacer con nuestra práctica y en base a eso comprar las máquinas. Pero sí, ahorita usted tiene escáneres desde 8,000, 9,000 dólares hasta 140,000 dólares. Pues, o sea, en ese abanico hay, ¿verdad? Ya hay de todo. Antes solo teníamos los carísimos. Ahora ya tenemos escáneres de menor precio que tienen muy buena resolución, que tienen muy buenas propiedades, que tienen muy buenos beneficios, siempre teniendo algunas limitaciones, pero ya lo podemos adaptar a nuestra práctica. No todo el mundo pone implantes, no todo el mundo hace prótesis removible, no todo, o sea, depende de lo que nosotros queramos hacer, pero ya tenemos más opciones, ¿verdad? Y esto era lo que les decía yo, ¿verdad? Ese es el tipo de imágenes que sacan, los diseños, etcétera, con el que ya podemos nosotros ir manejando. Son softwares sumamente intuitivos, ¿verdad? No es que, es que a mí como me cuestan las computadoras y no puedo. Yo veo gente
mucho mayor que la generación de mis papás, etcétera, que está metida en este rollo y que manejan los softwares con unas capacidades espectaculares. Entonces, porque los softwares son muy intuitivos, ¿verdad? Y como les digo, el que se mete a esto no sale, no sale. O sea, esto es adictivo, realmente es adictivo, ¿verdad? Es apasionante. Otras de las situaciones que nosotros tenemos que entender muy bien es qué tipo de máquina fresadora tenemos, ¿verdad? Porque eso nos va a definir qué puedo hacer yo con mis máquinas. Y eso creo que ha sido una de las frustraciones tal vez más grandes que muchos profesionales tienen al momento de comprar una máquina de estas, porque por decir un ejemplo, yo me compré una máquina que me cuesta $100,000 y nosotros como latinos pensamos, puchica, es que una máquina de $100,000 me tiene que fresar una casa, pues, o sea, me tiene que hacer de todo. Y realmente la gente que las fabrica no piensan así, ¿verdad? Entonces, estas máquinas vienen con muchas limitaciones en el sentido de que si usted se va a comprar con esa no puede hacer tales y tales situaciones. Con esa no puede hacer tales y entonces ahí es donde vienen muchas frustraciones porque, es que yo pensé que esta máquina me hacía esto, yo pensé que esta máquina me hacía el otro y realmente no es así, ¿verdad? Entonces, es bien importante que antes de que nosotros hagamos una inversión de estas, nos asesoremos de una buena manera, ¿verdad? Sigue entrando gente, Toto. Qué bueno. 78 van, 79, 80. Súper, súper. Pues uno de los materiales que ha agarrado más auge en todo lo que nosotros manejamos desde hace ya varios años es el bisilicato, ¿verdad? Lo que conocemos como el IMAX. El IMAX es un material que he dicho yo que yo no lo uso. Yo no uso IMAX. Yo abuso del IMAX, ¿verdad? Es un material que para mí tiene excelentes propiedades. O sea, yo no veo la necesidad de cambiarme a otro material. No la he tenido, no la he tenido. Uso mucho la circonia, más ahora que ya tengo todas las máquinas para hacer cualquier tipo de estructura de circonia en la clínica, pero siempre ha sido el IMAX mi material de elección. Es un material súper versátil, súper fácil de trabajar, rápido, estético. Realmente es una belleza el material, ¿verdad? Entonces, ese ha sido siempre mi material de elección, a pesar de que ahora hay pues muchísimas cosas, ¿verdad? Eh, como les digo, yo cuando compré estos sistemas, me cambié mi forma de pensar, me cambié mi forma de pensar. Yo venía de un entrenamiento de la Universidad de Rochester donde muchos de nuestros casos nos los trabajaban técnicos en Italia, nos los trabajaban Ondas Blachopoulos de Grecia, porque uno de los profesores allá era griego y el otro era italiano, entonces se iban los casos a Italia y nos regresaba aquella porcelana que parecía obra de arte espectacular, que le habían puesto 25 polvos a la porcelana para llegar a esos colores y bla, 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 bla. Y cuando y tal vez Toto no le va a gustar lo que voy a decir, pero es la verdad, yo no miento. Cuando yo me metí a comprar estos materiales, yo dejé de pensar así. Realmente aquí en Guatemala nadie nos paga ese trabajo, nadie. Y nosotros tenemos que tener unos precios que estén acordes a nuestro mercado. Entonces, ¿qué es lo bonito de estos materiales? Que yo puedo hacer una restauración monolítica, hacerle un buen maquillaje, hacerle una buena caracterización, hacerle una buena texturización y voy a tener una corona que en boca no se va a distinguir si tiene 25 polvos de porcelana y 8 opalescentes y esto y el otro, a que si fuera monolítica. Entonces, empecé a cambiar mi forma de pensar, ya no perdía mi tiempo en hacer restauraciones así y realmente lo que al paciente le interesa. Mario, Sí. pero ahora los trozos estos monolíticos ya traen diferentes opacidades en el corte, ¿verdad? ¿O no? Sí, estos trozos que ve aquí, este bloquecito que estoy moviendo aquí Sí. con el mouse, tienen diferentes opacidades en el sentido de que usted tiene alta opacidad, media opacidad o baja opacidad, lo que se llama light translucent, medium translucent o high opacity, ¿verdad? Pero se manejan igual que la guía de Vita. ¿Okay? Y hay algunos como el Empress Multi,
que tiene degradación de color ya adentro, ¿verdad? Sí, Entonces, pues. usted posiciona la corona en el área más o menos que quiere. Pero de verdad que es una cosa muy simple, ¿verdad? Entonces, fueron ciertas cosas que yo fui cambiando mi forma de pensar y mi forma de trabajar, manteniendo siempre una buena calidad, pues, ¿verdad? Con los pacientes y etcétera. Pero realmente uno va entendiendo que el paciente no va a sentir o no va a haber diferencia entre que usted le ponga 5 incisales a una corona que la haga con maquillaje, pues, o sea, y la duración, antes hablábamos, sí, pero es que el maquillaje se lava con el tiempo. Eso ya no pasa con estos nuevos sistemas, ¿verdad? Eso ya no pasa. Usted mira sus coronas que quedan bien glaseadas, ahora muchas las hacemos solo pulidas. Han cambiado mucho nuestra forma de pensar porque los materiales han evolucionado, ¿verdad? Entonces, es diferente. El circonio igual, ¿verdad? Estos son los materiales que usamos para el circonio. Eh, Empezó a tener mucho auge, ¿verdad? Y yo siempre hago la analogía de decir, bueno, el circonio se puso muy de moda, porque realmente esa es la palabra, el circonio se puso de moda. Y realmente la literatura salió muchos años después, ¿ya? Cuando empezamos a ver que, bueno, sí, el circonio era más biocompatible, era mejor para hacer, por ejemplo, todo lo que eran restauraciones de manejo de tejidos o restauraciones periodontales, etcétera. Con el circonio podemos dejar filos de cuchillos, todo lo que se llama las preparaciones verticales, ¿verdad? Que están ahora muy de moda. Se pueden hacer con el circonio, más no se pueden hacer tan bien con el IMAX, ¿verdad? Tenemos que ser un poco más cuidadosos en ese sentido. Pero el circonio se puso muy de moda en Estados Unidos hace muchos años porque los dentistas querían un material que no se rompiera. Y hemos visto pues que allá es un manejo muy diferente de los pacientes, porque el paciente que se le rompe una corona, un dentista puede estar hasta sujeto a demandas y un montón de cosas que nosotros aquí no vemos, pues, ¿verdad? Entonces, ellos buscaban un material que fuera muy, muy resistente, aunque fuera feo, porque en el principio era un material espantoso, ¿verdad? No se le podía color, todo era blanco, era feo, pero ellos era lo que querían. Y si nos vamos bajando desde Estados Unidos hasta la Patagonia, nos vamos a topar en el camino con que nosotros, México, Centroamérica, la parte norte de Sudamérica, nos gusta mucho manejar los disilicatos y los feldespatos. Y luego nos vamos a toda la parte de Brasil, donde les fascinan las resinas, ¿verdad? Nosotros vemos ahí clínicos que hacen rehabilitaciones completas con resina y las tienen por años y tienen ellos muy bien documentados sus casos y todo. Entonces, es como que va siendo una moda, una influencia, ciertas cosas que van cambiando, ¿verdad? Pero igual los materiales, ¿verdad? Ahora tenemos circonios ya más estéticos, menos resistentes, más translúcidos, etcétera, al igual que otras porcelanas. Pero lo que ven aquí, y este slide es para explicar dos cosas. El circonio yo lo puedo manejar de forma lenta en este tipo de aparatos o lo puedo manejar de forma rápida en este tipo de aparatos. Cuando el circonio salió al mercado, sabíamos que había que hacerle su proceso de sinterización y eso nos llevaba entre 9 a 14 horas en un principio. Y para eso estaban esos hornos, ¿verdad? Que los dejábamos prendidos toda la noche para que sinterizaran el circonio. Y eso no era el concepto de hacer una odontología chairside, era una odontología del momento, del paciente en el momento. Y por eso salen estos otros hornos que nos llevan a la sinterización de una circonia en 9 minutos a 1800 grados. Entonces, son dos sistemas completamente distintos para dos materiales completamente distintos. Yo no puedo tener los mismos resultados estéticos con el circonio rápido que con el circonio lento. ¿Ok? Entonces, tengo que saber qué material voy a usar para saber qué ciclo le puedo dar. Entonces, es bien importante entender todo esto, ¿verdad? Porque las casas comerciales nos llegan y nos venden y nos tiran todos los materiales y sí, que el mío es el mejor y que el mío hace esto y que con el mío usted puede hacer de todo. No, no es así. Cada material tiene sus indicaciones y tiene sus aplicaciones. ¿Okay? Esto es todo lo que hemos venido hablando, los diferentes tipos de materiales, resinas, ceras, cerámicas, circonias, etcétera, ¿verdad? Y de muchísimas casas. Ya no creo que haya una casa
en el mercado del mundo que no tenga algún tipo de bloque para uso de este tipo de máquina. Mario, ¿va a explicar cómo se usan esos cositos? Sí. Sí, sí. Ok, perdón. Lo vamos a ir viendo, claro que sí. Tenemos también estos mismos materiales, ¿verdad? Que son los materiales que se usan para implantes. Entonces ya tenemos muchísimos materiales para fabricación de abutments y de restauraciones sobre implantes, ¿verdad? Y como les decía, materiales de circonia, materiales de cerámica y materiales híbridos, materiales que tienen mezclas de cerámicas con resinas o materiales que tienen mezclas de cerámicas con circonia, ¿verdad? Todo lo que son los materiales híbridos. Y este, como lo puede ver aquí, este es un circonio degradado, ¿verdad? Que tiene una parte más oscura y una parte más clara como para que el diente se vaya viendo degradado de incisal a cervical. Todo esto lo vamos a ver más adelante cómo se usa. Estos son los bloques que se colocan en la máquina, como les dije, donde la máquina fabrica el tallado, ¿verdad? Pero esos son los bloques que se meten, así se llama. Entonces, básicamente, los materiales los dividimos en generaciones. Tenemos la primera generación, que son cerámicas de leucita o feldespáticas, ¿verdad? Que entre esas entraba el Empres, CAD y la Vita. Cementación por adhesión y preparaciones con suficiente reducción, ¿verdad? Y todo eso lo tenemos que tener muy claro, ¿verdad? La porcelana feldespática es una porcelana menos resistente, entonces lo mejor es hacer una cementación por adhesión, ¿verdad? Y saber que necesitamos grosores mínimos. Tenemos que preparar un poquito más para que la porcelana sea resistente. La segunda generación son lo que llamábamos cerámicas fortificadas y entre esas entraba el disilicato de litio, ¿verdad? Que mucha gente lo clasificaba como decir, es que el disilicato es una cerámica con esteroides, ¿verdad? Que era una porcelana que era mucho más resistente, ¿verdad? Luego tenemos la tercera generación, que ya eran las mezclas, como les digo, de estas cerámicas infiltradas de resina o de circonia con cerámica, que nos permitían tener cierta elasticidad en materiales, ¿verdad? Pacientes bruxómanos o esto del otro, que nos permitiera las propiedades de una resina con la estética de una cerámica. Y luego la cuarta generación, que eran todo lo que hablábamos de la circonia, ¿verdad? Que ya teníamos unas cerámicas de muchísima resistencia, en su principio muy poco estéticas, ahora pues han sido más estéticas y ha bajado un poco su resistencia, pero siguen siendo mucho más resistentes que los demás, ¿verdad? Porque una circonia estética como las de Noritá, que estamos hablando de entre 600 y 800 megapascales, que sigue siendo súper resistente, pero ya tiene una estética mucho mayor, ¿verdad? Y estas son tablas que están en la literatura donde se explica más o menos todo lo que les acabo de decir, ¿verdad? Que cuáles son las propiedades de cada una dependiendo de las generaciones a las que se clasificaron, ¿verdad? Los nuevos materiales que están saliendo ahora para esto son estos, ¿verdad? Que son los híbridos como la Vita Enamic, ¿verdad? Que es una cerámica con resina, el Celtra Duo y el Celtra Suprimity, ¿verdad? Que son híbridos de silicato, es mezcla de silicato con circonio, ¿verdad? Que tienen sus aplicaciones y sus propiedades. Esto es lo que nosotros vemos cuando ofrecemos una pieza, ¿verdad? Y este es el resultado que nosotros podemos obtener cuando ofrecemos una restauración de disilicato, ¿verdad? Podemos hacer coronas, carillas, incrustaciones, puentes hasta de 3, 4 unidades en anteriores, podemos hacer puentes en bandera o Marylands, se hacen innumerables cosas, ¿verdad? En anteriores podemos hacer estos cutbacks que, como les digo, yo ya casi no hago nada de esto. Todo esto lo hacemos de una forma maquillada. Pero vemos la terminación de una restauración así. Todas las fotos que les he enseñado se han dado cuenta que los bloques están como de color morado azul. ¿Ok? Eso se llama que el disilicato está en su fase azul, en su blue phase. ¿Qué significa esto? Que los cristales adentro del disilicato no están de forma ordenada. Y esto lo que hace es que esta cerámica en esta fase sea muy blanda, muy suave, sea tan suave como una cerámica feldespática, para que la máquina, cuando la empiece a fresar,
la frese suave, la frese de forma suave y no desgaste los motores de la máquina ni las fresas de diamante de la máquina. Entonces, que tenga una mayor durabilidad los motores de la máquina, que las fresas nos tarden más tiempo. Y luego ya cuando la corona sale del bloque, ¿ok? La corona se mete al horno y sufre no un proceso de sinterización como en el circonio, sino un proceso de cristalización, ¿ya? Y ahí el disilicato obtiene las propiedades que nosotros buscamos. Color Mario, y dureza. Dígame. habría que mencionar que aquí la máquina, cuando usted prepara, ya compensa la contracción que va a haber. Correcto, correcto. Eso ya está indicado en el software, ya está indicado en las temperaturas del horno, ya está indicado en todo. Sí, Ajá, ¿verdad? gracias. Entonces, esto es lo que vemos, ¿verdad? Entonces, los bloques, como les decía, los bloques vienen en diferentes tipos de colores, de translucideces, de opacidades. Usamos básicamente todo lo que son las guías de Vita. No sé si ellos ya vieron todo esto, Toto, de las guías de Sí, ya, ChromaScope. el doctor Mendía les habló de color, sí. Ok, ok. Entonces, básicamente, aquí usamos toda la guía de Vita, ¿verdad? Los colores de Vita y en eso nos basamos, pero manejando siempre las opacidades y las translucideces que siempre se han manejado en el disilicato, ¿verdad? Como lo diseñaron en Ivoclar, con la alta translucidez, low translucent, opacidad media y los opalescentes y los bloques de value, ¿verdad? Que eran unos bloques especiales. Pero esto es exactamente igual, sea bloque o sea pastilla para inyección, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, como les digo, es un material que tiene muy bonitas propiedades. Luego tenemos todo lo que son los zirconios, ¿verdad? Y los zirconios pues han venido evolucionando en todo este tiempo. Aquí vemos bloques más grandes, ¿verdad? Ya no son el bloque chiquito para hacer unidades simples, sino que vemos bloques más grandes para poder poner arcadas. Dependiendo de la máquina que compremos, así va a tener la máquina la capacidad de hacer diferente número de restauraciones fijas, unidas a puentes fijos, ¿verdad? O estructuras. Tenemos bloques en los que nos cabe casi que una arcada completa, puentes de 8 unidades, de 9, de 10, 6, lo que querramos, ¿verdad? Hay diferentes medidas para todo esto, ¿verdad? Y estos son los bloques que empezaron a salir, que eran los bloques translúcidos, ¿verdad? Para poder obtener este circonio. El circonio antes parecía fórmica blanca, espantoso, pura porcelana de inodoro. Entonces, eso era una gran desventaja, ¿verdad? Entonces la gente, sí, bueno, pero lo pongo en posterior y ¿qué importa? Sí, pero al final de cuentas estamos buscando algo que sea estético. Entonces sacan este tipo de bloques, los bloques TSI, ¿verdad? Que serán los bloques que iban a tener buena translucidez. Entonces, así han ido evolucionando todos los materiales. Este es una foto de lo que era mi laboratorio hace algunos años. Yo tenía 2 máquinas de estas son las máquinas CNCs, cada una con diferentes propiedades para hacer diferentes cosas. Empezamos a usar los hornos de circonia rápida, ¿verdad? Tenía aquí en la parte de laboratorio que era el InLab, era el sistema InLab, y en la clínica tenía el otro sistema. Esto cambió ya hace algunos años. Vamos a ver fotos finales de esto después. Materiales también para provisionales, materiales también para hacer guías quirúrgicas de resina, de acrílicos, de PMMA, de bisacril, materiales para hacer fresados de estructuras que luego yo quiero colar, ¿verdad? Que son estos polímeros, ¿verdad? Calcinables. Entonces, realmente ha venido una evolución de materiales impresionante, ¿verdad? Y cuando manejamos implantes, pues surge esto. Esto es una maravilla. Todo esto sale de aproximadamente los años 2008, 2009, cuando empezamos a ver muchos problemas de periimplantitis por extrusión de cemento, ¿verdad? Que se empezó el concepto de la extrusión de cemento y la extrusión de cemento y que mirábamos aquellos defectos como que fueran de media gota, ¿verdad? Alrededor de los implantes.
problemas periimplantares por que se quedaron residuos de cemento cuando colocamos las restauraciones y no las pudimos, no las limpiamos correctamente. Y esto vino a resolver ese problema. Nosotros ya desde mucho tiempo antes habíamos venido trabajando con unos diseños de aditamentos fabricados, calcinables y ceramizados. O sea, yo hablaba mucho antes de los que eran los aditamentos ceramizados, donde subía las plataformas protésicas y para evitar esa extrusión de cemento. Y cuando sale esto, básicamente era la misma idea, pero una cosa maquinada, ¿verdad? Entonces, al tener un componente de implantes maquinado, pues su ajuste y su precisión era mucho mejor. Entonces, básicamente tenemos un aditamento con un bloque que ya tiene la forma de este aditamento con esta muesca que miran aquí, que esa muesca encaja perfectamente aquí, entonces no permite rotación de esto, y yo aquí puedo hacer una corona completamente entera y cementarla sobre esto antes de llevar la boca para poder limpiar todo el cemento y que no quede ningún residuo de cemento. O si no quiero tener el acceso al tornillo, puedo solo diseñar el aditamento que le cubra esto o la parte cerámica del aditamento, y sobre esa parte cerámica yo puedo cementar mi corona, pero este collarín cerámico ya no queda escondido debajo de la encía, sino que queda a nivel de la encía y yo puedo limpiar mi cemento de una forma adecuada. Entonces, muchísimas cosas fueron cambiando. Igual se puede hacer también con aditamentos de circonia, ¿verdad? Entonces, tenemos cualquier cantidad de materiales, ¿verdad? Las ceras que hablamos, las ceras para hacer colados, los bloques para hacer guías de acrílico. Tenemos infinidad de materiales que podemos usar con estos sistemas, ¿verdad? Estos son los bloques que usamos para hacer las guías quirúrgicas cuando ponemos implantes. Toda la parte de guías quirúrgicas es impresionante, pues es impresionante lo que podemos hacer. Yo siempre hago el comentario, ¿verdad? De que todas estas cosas las compañías las han hecho para que el odontólogo general pueda tener una práctica de este tipo, ¿verdad? Cuando yo regresé de Estados Unidos en el año 2005, regreso a trabajar a la clínica de mi papá, una clínica muy prestigiosa, etcétera, aquí, y llegaban especialistas a hacer diferentes cosas a la clínica y todo, y había, no sé, tal vez en ese momento unos 4 o 5 que eran los que ponían los implantes aquí en Guatemala. Ay, Dios me guarde, no lo pusieran ellos porque mejor se iba uno a la Inquisición. Y realmente esto no es así. Esto no es así. Esto es para que el odontólogo general tenga la capacidad de tener una práctica de este tipo. Entonces, ¿qué viene a hacer la tecnología? La tecnología nos da todas las herramientas para que nosotros podamos hacer esos procedimientos. Esos procedimientos ya no son de un poquito de un núcleo muy cerrado de personas. No, esto es para que todos lo podamos hacer, pero tenemos que tener las herramientas, tenemos que tener la tecnología. Entonces, yo ahora agarro una tomografía, agarro un escaneo de mi paciente, hago un encerado virtual, lo sobreimpongo a mi tomografía y voy a tener la trayectoria protésica que tiene que tener mi implante en relación a la restauración y al hueso. Y en base a eso, la máquina automáticamente me genera una guía quirúrgica con la que llego yo a boca, la pongo, la siento entre los dientes, tengo el kit especial dependiendo de todas las casas de implantes ahora, pues tienen esos kits especiales para poder poner los implantes. Y los implantes se ponen en 4 minutos, cuando me tardo. Es Marito, impresionante. ¿ha Dígame. usado Dental T de Villacorta, no? Sí, he usado ese, no lo he usado, pero sí lo tiene, o sea, este es todos los sistemas de implantes ahora lo tienen, Ok, ¿verdad? gracias. Sí, todos los sistemas lo tienen. Lo que pasa es que hay que saber cómo es el kit, saber las medidas para poder hacer los diseños de las guías, ¿verdad? Pero todos Claro. los implantes se pueden hacer. Ya entrando un poquito más a todo lo que es cómo trabajar con este sistema, cómo trabajar con la odontología digital. Es importantísimo entender
¿Cómo funciona mi máquina? ¿Qué fresas tiene? Yo no puedo hacer una preparación que no vaya a cumplir con las medidas y dimensiones de una fresa que tiene la máquina, porque si no las restauraciones no me van a encajar. Entonces, tengo que entender que la máquina funciona con diferentes fresas para diferentes superficies, como lo ven aquí, ¿ya? Con diferentes medidas, diferentes diámetros. Entonces, yo tengo que saber qué fresas tiene mi máquina para saber cómo tengo que hacer mi preparación. A mí han llegado muchos colegas y me dicen, Mario, es que yo mando a donde fulano de tal y las coronas no me ajustan. Es porque la máquina y el profesional no están calibrados. Entonces, tengo que entender qué fresas tiene mi laboratorio en su máquina para saber cómo tengo que preparar yo, qué fresas tengo que usar para preparar. Entonces, es bien importante. La máquina no falla, el que falla somos nosotros. Entonces, entender esto. Yo no puedo dejar una preparación con picos. No puedo dejar una preparación como esta, porque la fresa no me va a cortar esa parte de ahí como está el diseño. Me va a cortar más. Entonces, ¿qué va a pasar? Si corta más, esa incrustación aquí va a quedar abierta. ¿Ya? Pues si puedo usar un cemento de resina y puedo hacer adhesión, y puedo... sí, sí lo puede hacer y lo va a cerrar y lo va a sellar y listo. Pero en algunos casos no me va a ajustar, ni siquiera me va a ajustar porque la máquina o sobrepreparó o ¿cómo se dice? Under prepare, ¿verdad? O preparó menos. Entonces, hay que entender eso, ¿verdad? Saber qué tipo de fresas tengo, saber qué tipo de fresas tiene la máquina y seguir las guidelines, ¿verdad? Seguir todo es seguir guidelines, ¿verdad? Medidas, qué reducciones tengo que hacer yo dependiendo del material que voy a usar, dependiendo de las restauraciones que quiero, etcétera. Y todo esto está en el internet, está en todas las tablas que ustedes puedan ver de todo lo que es odontología digital, ¿verdad? Aprender a preparar con fresas de guías, etcétera, para que todo nos quede un poquito mejor, nos quede bien diseñado, porque así vamos a tener éxito. ¿Ya? Yo no puedo cortar las esquinas, yo no puedo pasarme la curva, yo tengo que seguir el camino que está diseñado para esto, ¿verdad? Entonces, esto me lo voy a pasar un poquito más rápido para que ustedes solo tengan una idea, ¿verdad? De cómo es, ¿verdad? Y hablar un poquito de aprender a preparar, ¿verdad? Mucha gente dice, es que a mí las coronas no me quedan bien, que no me quedan esto, ¿verdad? Y yo creo que en todas las pláticas que siempre doy, menciono algo, ¿verdad? Que es el ángulo, el ángulo cruzal de convergencia, ¿verdad? Estamos cortando los dientes como que son torrecitas, como que son volcancitos. No, aprendamos a preparar bien, aprendamos a hacer bien una odontología bonita, una odontología que tenga principios, que tenga eh, respaldo científico, etcétera, para que las cosas nos queden bien, ¿verdad? Tengamos ese cuidado de nuestras preparaciones, porque yo puedo ser un mal dentista y al comprarme un sistema de estos, me voy a potencializar, pero no para lo bueno. Me voy a potencializar para lo malo. Si yo soy un buen dentista y me compro un sistema de estos, me voy a potencializar para lo bueno. No puedo pensar en que yo preparo chueco, en que yo no pongo atención en mis preparaciones, en que a mí no me quedan así, no me quedan así, y la máquina me va a corregir las cosas. No, eso no pasa. Eso no pasa. La máquina no me va a corregir los errores de principio que yo tengo, ¿verdad? Entonces, es bien importante entender estas cosas, ¿verdad? Y esta es literatura súper clásica de Schillingworth, ¿verdad? Aprender a hacer nuestros cortes con los ángulos de convergencia como deben de ser, ¿verdad? Entonces, eso nos va a permitir que nuestras restauraciones tengan buena cementación, tengan buenos efectos de férula, etcétera. Y no se nos fracasen, no tengan problemas, ¿verdad? Y una de las cosas que miramos más en molares es eso, ¿verdad? Que las molares chiquitas no las preparamos bien, las coronas todo el tiempo se están despegando, se están despegando, se están despegando. Entonces, tenemos que aprender a entender esto, entender cómo tenemos que hacer nuestros desgastes oclusales, nuestros desgastes proximales y nuestras paredes bucales y linguales, ¿verdad? Y pues si no llegamos a tener la resistencia que deseamos, pues debemos de introducir lo que son
las groups de retención, ¿verdad? O las rieleritas de retención para que las piezas no se nos caigan, ¿verdad? Otra cosa que veo yo mucho, que violamos nuestro efecto de férula, ¿verdad? No tenemos ese efecto de férula. Tenemos en la mente, así, metamos el poste colado, metamos el poste y el poste va a detener la corona, el poste va a detener la corona. No, el poste no detiene una corona. La corona se detiene por el tejido remanente del diente, no por el poste, ¿ya? Entonces, yo de hecho cada día pongo menos postes en mi clínica. Si hay una endodoncia que yo no necesito ponerle postes, yo no pongo postes, ¿ya? Trato de hacer una odontología más simple, más sencilla, sin todo esto, ¿verdad? Pero esta es la literatura, ¿verdad? Tratar de mantener un buen tejido remanente alrededor de la pieza para que esa parte es la que sostenga mi corona. Y eso es lo que se conoce como el efecto de férula, ¿verdad? Estos son artículos de Daniel del Castillo, del Journal de Prótesis de los años 90, pero todo esto viene desde los años 80 con Sorensen y Engelmann, ¿verdad? Entonces, los diseños que se deben de hacer para tener una uniformidad de férula, ¿ok? Regresando otra vez a la preparación de la máquina. Teniendo todos esos principios en cuenta, yo tengo que aprender a cortar, ¿verdad? Yo no puedo hacer una preparación así o así para que la fresa no entre, ¿verdad? Entonces, la corona no me va a ajustar o me va a fresar la corona con un oído. Entonces, tengo que entender cómo debe de ser eso, ¿verdad? No dejar estas huellitas aquí, ¿verdad? En los márgenes, ¿verdad? Que se llaman las espículas de los márgenes. Tengo que aprender a modificar eso, ¿verdad? Cuando nosotros hacíamos operatoria en los años 94, 95, nos hacían preparar mucho con, ¿cómo se llama? Cinceles y hachas y todo ese cuento, ¿verdad? Para quitar estas cositas. La práctica diaria, eso ya no se puede usar. Pero por eso hay aditamentos como estos, como estas fresas, que nos permiten una preparación más uniforme, ¿ok? Para poder quitar esos leches, porque esto, la máquina no lo va a reconocer bien, me va a fresar mal la corona y cuando yo la trate de asentar, no va a asentar, ¿ya? Entonces, tengo que entender cómo hacer buenas preparaciones. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta usar este sistema, ¿verdad? Estos son ultrasonidos. Usamos puntas para perfeccionar los márgenes, ¿ok? En el ultrasonido. Y con esto los márgenes los dejamos nítidos, pues, ¿verdad? Los dejamos sin ningún tipo de sobrecontornos, ¿verdad? Del año pasado, en el mes de mayo, la compañía de Sirona, ¿verdad? Que yo todo el tiempo he tenido el sistema de ellos, saca esta nueva máquina que se llama el PrimeScan. Y nosotros la adquirimos aproximadamente en mayo, fue la primera máquina de PrimeScan que llegó a Latinoamérica, fue aquí en Guatemala con nosotros, que venía siendo el escáner de ellos de sexta generación, un escáner potentísimo, con unas propiedades extraordinarias y tenía una característica muy especial, tiene inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Que el escáner ya va a reconocer si está escaneando un diente o está escaneando un cachete o está escaneando una lengua o me está escaneando un dedo o me está escaneando una dentadura. El escáner automáticamente reconoce las estructuras. Es impresionante lo que esta máquina hace ahora para nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros la adquirimos en mayo del año pasado. Es un escáner grande, con una cámara grande. Mucha gente se quejaba al principio, es que es muy grande para la boca, pero la pantalla es tan grande que yo no necesito introducir el escáner mucho en la parte posterior, que es donde podría dar problema para agarrar un corte de una segunda molar. La cámara tiene tanta potencia que cuando yo voy por las premolares ya me agarró casi que hasta la tuberosidad, ¿verdad? Entonces, es bien, bien interesante cómo funciona y cómo se maneja. Como les decía, todos los escáneres tienen sus reglas, tienen sus formas de escaneo. Estos escaneos son en barrido, ¿verdad? Yo empiezo aquí en el número 1, hago un barrido por lingual, luego me subo a oclusal, hago el barrido toda la parte oclusal y luego bajo por bucal
y termino el barrido y básicamente en menos de 1 minuto yo tengo un escaneo completo de una arcada. Cosas que antes no se podían hacer, ¿verdad? Y como volvíamos a la pregunta que usted me hizo, Toto, que ahora los escáneres son más baratos. Sí, hay escáneres más baratos, pero este sigue siendo una limitante para muchos de esos escáneres. El escaneo de arcada completa, ¿verdad? Muchos de estos escáneres van a ser muy efectivos en hemiarcadas o en segmentos, ¿verdad? De que usted escaneó de premolares, 2 molares y 2 premolares, pero en el cruce de arcada completa es donde ya se pueden dar varias distorsiones, sobre todo en que el arco no le va a salir en la imagen como realmente es, hay una contracción de arco o hay una discrepancia cuando hacemos la mordida, ¿verdad? Este escáner tiene una función que se llama double buccal bite o la mordida doble, ¿verdad? Que yo puedo escanear un lado de la mordida y el otro lado de la mordida y él automáticamente endereza los modelos en el, ¿qué sería? En el eje Y, ¿verdad? Entonces, eso es una de las propiedades muy bonitas que tiene este escáner sobre otros escáneres del mercado. Pero volvemos a lo mismo, si usted no es una persona que anda haciendo todo el tiempo arcadas o que puede trabajar por segmentos, no necesita invertir en un equipo tan caro, puede invertir en un equipo más económico e igual entrar al mundo de la odontología digital, ¿verdad? Muchas personas que hacen ortodoncia, pues sí, les gusta hacer esto porque entonces escanean los arcos y esto y el otro, eh, o es que hacen guardas oclusales y se puede hacer el escaneo completo del arco para hacer guardas oclusales digitales, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Ya es una máquina completamente sin botones, sin nada, porque yo creo que estos ya sabían que el coronavirus iba a venir a Guatemala y lo diseñaron de esta forma. Es una máquina que se puede limpiar, que no atrapa nada, no tiene como muchas de las cosas que se han hablado ahora, ¿verdad? Le echó buena. Que cómo se llama, que los teclados de las computadoras y esto y el mouse. Entonces esta máquina no tiene nada. Entonces es una máquina que se limpia con un trapito con los wipes de cloro o con lo que sea, ¿verdad? Y tiene sus partes del escáner, de la cámara, son intercambiables o inclusive se pueden comprar desechables y descartables, ¿verdad? Entonces, pues he pensado en eso, ¿verdad? Y esto cuando nosotros empezamos a revisar protocolos de manejo en clínica, ahora que hemos tenido que cambiar y todo por el tema del virus, eh, esto no es un equipo de computación. Esto se clasifica como un equipo médico, ¿verdad? Entonces, tiene las propiedades de ser un equipo médico de clínica, ¿verdad? No es que yo tenga una computadora en mi operatorio, no. Esto no es una computadora, esto es un equipo médico. Entonces, se maneja diferente, ¿verdad? Esta era la máquina antigua, todavía la tenemos, ahí funciona y todo, y esta es la máquina nueva, ¿verdad? Se ven completamente distintas las funciones y las características, ¿verdad? Estas, como les digo, era una máquina muy especializada para segmentos pequeños, ¿verdad? No de arcadas completas. Esta máquina escanea hasta tejidos blandos, ¿verdad? Yo con esta máquina puedo hacer un escaneo de un paciente completamente edéntulo y hacerle una dentadura completa, ¿verdad? Solo como anécdota, hace un par de meses que me llegó una señora que le habíamos hecho una prótesis total, tal vez hará un par de años, y me dijo, mira Mario, yo estoy feliz con mi dentadura, hágame otra, yo quiero tener una de repuesto y esto y el otro. ¿Para qué quiere otra? No, hágame otra, es que sí. Pero mire, es que no me va a quedar igual, no me va a quedar igual, es imposible que una dentadura me quede igual 2 veces, es imposible. Ni porque la duplique, ni porque... Y en eso dije yo, ¿sabe qué? Deme un rato, voy a probar. Nunca lo había hecho, nunca lo había hecho. Agarré la dentadura de ella en mi mano agarré la dentadura que ella tenía y la escaneé. Tic, 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 la escaneé toda. Hice el modelo STL en el archivo, en el programa de dentaduras, le hice un split file, que significa eso, que separo la parte rosada de los dientes, fresé los dientes en acrílico nuevos y fresé la parte rosada y lo pegué y se la entregué. ¿Cuándo ha podido uno hacer una dentadura en cuestión de hora y media, 2 horas? Pues eso es lo que estos sistemas nos permiten hacer. Entonces,
una pantalla completamente touch, ¿verdad? Parece un iPad gigante. Un sistema precioso, ¿verdad? Volvemos a la luz azul. Todos estos sistemas, y eso no habíamos hablado antes, ¿verdad? Pero tienen diferentes sistemas de luces. Y una de las luces que se ha visto que funciona mucho mejor en cavidad oral y para el contraste de los tejidos, y que, por ejemplo, tenemos una amalgama o una corona de oro y una corona de cerámica a la par, y el reflejo de la luz va cambiando y el escaneo se va distorsionando. Cuando tenemos un sistema con luz azul, no pasa eso, ¿verdad? Entonces es una cosa muy bonita. Antes teníamos que usar polvos de contrastes y muchos sistemas todavía usan polvos. Con esto ya no tenemos que usar polvos de contrastes, ¿verdad? Hablamos del tamaño de la cámara, ¿verdad? Que casi que en el tamaño de la cámara agarramos 3 dientes. Entonces es una cámara que con un pasoncito básicamente agarramos ya lo que queríamos agarrar, ¿verdad? Y esta es la definición de la imagen, ¿verdad? Una imagen clara, una imagen bien definida de tejidos blandos, de tejidos duros, etcétera, ¿verdad? Con un detalle muy, muy especial. Entonces, este ya funciona con un software nuevo, que es el software 5, que es el software de 5 clics, ¿verdad? Nosotros ponemos los datos del paciente, hacemos el escaneo, hacemos el manejo del modelo, ¿verdad? En el área. Luego hacemos el diseño y la manufactura, ¿verdad? Entonces, es bien, bien especial, pero yo no me tardo más de 3, 4 minutos en hacer un diseño de una corona por las propuestas que la máquina da. Entonces, es una cosa que nos vamos rapidísimo con esto, ¿verdad? Tenemos veces que una incrustación se la podemos sacar a un paciente en 40, 45 minutos, ¿verdad? Y esto era lo que yo les hablaba, ¿verdad? Una máquina que tiene en su escáner una amplia plataforma de escaneo, tiene sus sensores que son los que le dan la inteligencia artificial, ¿verdad? Para saber qué es lo que está escaneando la máquina, para saber reconocer dónde estamos, ¿verdad? Entonces es bien interesante, es un software súper intuitivo, con las herramientas fabulosas, súper fácil de usar, súper rápido de usar, súper fácil de encontrar. De verdad que los entrenamientos con las máquinas anteriores que nos llevaban 3, 4 días por 3 meses hacer diferentes módulos, los entrenamientos con la Prime se hacen en día y medio, pues, ¿verdad? Y el usuario ya se queda trabajando solo, ¿verdad? Es mucho más intuitivo, mucho más fácil de usar, ¿verdad? Esta es la definición que tenemos. Por ejemplo, este es un escaneo que hice de una abutment, de una corona que cambiamos sobre un implante. Hicimos un escaneo de un abutment. La máquina solita me delimita el margen, me ve un metal, me diseña la corona como yo quiero. Es impresionante la facilidad que tenemos de manejar, ¿verdad? Preparaciones para incrustaciones, ¿verdad? Y solita la máquina delimita el margen, yo haré un par de correcciones, etcétera, pero nos tira propuestas como estas que básicamente no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Otro tipo de restauraciones donde tuvimos un poquito más de manejo de tejidos, de profundidades, de márgenes, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema con esta máquina, ¿verdad? Tenemos una profundidad muy grande de entrar. Y esto es lo que hacemos con las restauraciones en el bloque, ¿verdad? Tenemos la restauración colocada en el bloque y este bloque es lo que se coloca en la máquina para poder fresar, ¿verdad? Restauraciones anteriores, múltiples igual, ¿verdad? Hacemos diseños de sonrisas, posición, tenemos todos nuestros ejes en relación a la mordida del paciente, etcétera, y podemos hacer restauraciones múltiples, etcétera, ¿verdad? Arcadas completas, como les decía, ¿verdad? A mí siempre me gusta hacer mis modelos sólidos, ya que por la ventaja de tener mis técnicos en el laboratorio, pues algo que hagan ellos, ¿verdad? No todo lo voy a hacer yo, pero hacemos los modelos para que luego ellos puedan trabajar y hacer arreglos de contornos, hacer arreglos aquí, hacer arreglos allá. Yo soy una persona que siempre he dicho que yo no pierdo mucho tiempo en mis diseños, o sea, ¿por qué? Porque tengo mis técnicos en el laboratorio. Entonces, un caso de estos sí es de sentarse a diseñarlo, sentarse a tallarle la anatomía, sentarse a hacerle todo eso en la computadora. Yo no tengo el tiempo de hacer eso. Entonces, yo me voy básicamente con la propuesta inicial de la máquina,
corrijo algunos contornos, corrijo puntos de contacto, corrijo alturas, corrijo todo lo que pueda corregir rápido y freso. Y luego mis técnicos agarran todo el caso, lo sientan en los modelos y lo componen. Si hay que corregirle un área, si hay que agregarle porcelana por aquí, si hay que agregar porcelana. En los casos grandes, en los casos pequeños, no, los casos pequeños salen todos de una cita, ¿verdad? Entonces, Perdón, Marito, me imagino que los puntos de contacto es el mayor clavo en estas arcadas, ¿o no? no, fíjese que todo eso, Toto, va a depender de esta parte de aquí. Quiero ver si hay una foto aquí de esto. No, no hay. Pero en esta parte de aquí de la pantalla, en un paso antes de donde estamos ahorita, en un paso antes, está una parte que dice parámetros. Y eso es bien importante. Esa parte, no la tengo aquí porque esa parte ya la damos en la práctica, pero los parámetros yo los pongo a cómo yo quiero mis puntos de contacto. Si los quiero apretados. Los puede apretar, por decir así. Los puedo apretar, los puedo aflojar, los puedo agrandar, lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Igual mi oclusión, ¿verdad? Yo aquí en la máquina, la máquina tiene un articulador que si yo quisiera, lo puedo customizar a cada paciente o simple y sencillamente manejarlo con valores arbitrarios, ¿verdad? Pero todas esas opciones me las da la máquina. Desde que yo la agarro desde el día 1, yo le puedo meter mis parámetros. A mí me gusta hacer una cementación convencional con ionómero de vidrio reforzado con resina. Entonces, yo necesito tanto espacio para usar esa cementación. O no, yo todo lo quiero hacer con adhesión. Entonces, yo necesito más espacio para hacer una cementación adhesiva. O yo quiero que los puntos de contacto no me topen, que me queden, que la seda me pase así, ¿verdad? Sin mucha resistencia. Bueno, yo pongo mis puntos de contacto a tal parámetro. Yo pongo mis puntos oclusales a tal parámetro. Yo pongo mi disoclusión a tantas micras. Y todo se mide en micras. O sea, todos los parámetros se van midiendo en micras. Eso, Toto, a mí me costó por lo menos 3 meses de curva de aprendizaje. No me quedaron las cosas como yo quería desde el día 1. Y yo se lo digo a todo el mundo. O sea, por eso le decía yo que esa es la parte del aprendizaje, que igual cuando uno manda a hacer carillas en la técnica normal, a la hora de colocarlas en boca hay que ajustar el punto de contacto, pues una por una. Sí, no, me imagino que aquí igual. Igual, hasta que usted le va agarrando donde usted quiere, pues, ¿verdad? Donde a usted le gusta. La mejor analogía que le puedo decir es, usted trabaja por 10 años con técnico dental X y ya le sabe sus trucos. Este me deja los puntos de contacto apretados o me los deja flojos o le gusta que la oclusión siempre me topa. Cualquier cosa, cualquier variable. Se cambia esos 10 años con otro y la curva empieza. ¿Verdad? Mire, porque a otro le gusta. Bueno, pero siempre, mi pregunta siempre ha sido, todos estos casos a la hora tiene que hacer un ajuste en boca, o sea, antes de cementarlo, porque no creo yo que del aparato a la boca no haya que hacer ajustes, ¿o sí? De estos casos grandes, la mayoría de veces toco un puntito por aquí, un puntito por allá, un poquito de oclusión por aquí, un poquito de oclusión por allá. No son los desgastes y los ajustes que estamos acostumbrados a hacer, no. Y de los casos unitarios de coronas, tengo 3 años de no tocar una corona antes de cementar. Pues se vuelve nanométrico el asunto, ¿verdad? Porque ya sé mis parámetros, ¿me entiendes? O sea, yo ya, y eso va a depender mucho de lo que a usted le guste, ¿verdad? Yo pongo una corona en boca, la pongo y la cemento, se fue, pues. Yo ya ni cemento mis coronas, pues las cementan las asistentes, ¿verdad? Pero, gracias, pero sí, así es, ¿verdad? Pero va a depender de los parámetros que usted diga. Entonces, como les digo, hacemos un diseño preliminar en estos casos grandes que ya mis técnicos lo agarran y ellos lo modifican y lo ponen como quieran, ¿verdad? Pero la propuesta inicial de la máquina siempre va a ser muy buena, va a estar muy cerca, muy, muy cerca, ¿verdad? Implantes, ¿verdad? Esta slide la tengo aquí solo para que vean. Le quitamos su healing abutment y ven ese tejido y la máquina lo agarró, pero espectacular, ¿verdad? Entonces ponemos ese poste de escaneo, que este poste con esta pirámide, básicamente lo que denota es el hex del implante, ¿verdad? Para saber que esa corona me va a quedar en esa misma posición. Entonces, lo diseñamos, ahí está el aditamento y hacemos una corona retenida por tornillo. Entonces, son
esto es lo que la máquina me marca, donde va a ir esa corona. Y esto es lo que habíamos hablado unas slides anteriores, ¿verdad? De los pilares que podemos hacer con estos sistemas, ¿verdad? Hablamos de estos procesos, de la cristalización del IMAX, de la dureza que tiene que agarrar el IMAX. El IMAX lo manejamos en la máquina, en los bloques, en su fase azul, que eso es una dureza mucho menor a la dureza final, ¿verdad? Entonces, hablamos de que es un sistema muy robusto, un sistema muy robusto, un sistema muy bonito para manejar y podemos hacer múltiples cosas, ¿verdad? Nosotros manejamos los casos de carías en una sola sesión. Fue tal vez la parte de mi práctica que más cambió en mi clínica, ¿verdad? Yo empecé trabajando y ofreciendo servicios de coronas en una cita, en una cita, en una cita. De repente el paciente llegaba y me decía, ay Mario, pero de una vez hágame las 4 que necesito en una cita. Y pues uno dice, órale, vamos, ¿verdad? Yo no le digo no a nada, sentémonos, trabajemos y hagámosla. Y entonces a los 6 meses de haber comprado la primera máquina, me compré la segunda. Al año y medio de haberme comprado la segunda máquina, me compré la tercera. A los 2 años de haberme comprado la tercera máquina, me compré el Conbeam. A los 2 años de haberme comprado el Conbeam, me compré el segundo escáner. Y el mes pasado me compré la fresadora grande. Uno no para con esto. Uno se da cuenta de lo productivo que es su trabajo. Entonces, ya no regresamos, ¿ves? Ya no. Entonces, ¿qué me pasó a mí? La gente llegaba, pero ¿y será que las carillas me las hace de una vez? Es que, mire, yo no quiero que me dejen temporales, que los temporales, y todos los que hacemos carillas sabemos que los temporales son un dolor de dos aquellos, ¿verdad? Entonces, es una cosa tremenda, que se manchan, que se rompen, que esto, que lo otro. Y a pesar de que yo teniendo mi laboratorio adentro, yo no dejo con temporales de carillas a un paciente más de 3 Buenas días. tardes, jóvenes alumnos, padres de familia, señor director, que en esta tarde pues, vamos a reunir de manera virtual. ¿Soy ahí? Es que alguien habló, Toto. Bueno. Ok, bueno, la cosa es que empezamos a hacer estos casos en una sola cita, ¿verdad? Entonces, hacíamos toda la planificación, etcétera, en una cita previa, eso sí, hacíamos una cita previa para hacer la planificación, encerados, fotos, todo lo que se necesita para desarrollar un caso de carías, pero ya la preparación el delivery o la entrega de las restauraciones las hacíamos en un día. Pero es interesante. Hablemos un poquito de la historia otra vez, ¿verdad? A mí me gusta revisar un poquito la historia, ¿verdad? Las carillas se inventaron hace muchísimos años. Estamos hablando de los años 30 con el doctor Charles Pincus. El doctor Charles Pincus era un doctor en California y empezó a hacer todas estas carillas para las pacientes o las personas que salían en la televisión. Y básicamente lo que hacían era desgastar los dientes de dentaduras, ¿verdad? Y se los pegaban con adhesivo de dentadura al paciente para que saliera en el show, en la tele, esto y el otro, y al ratito se le caían, ¿verdad? Pero el concepto estaba ahí, el concepto estaba ahí. Todo esto empieza a cambiar cuando empezamos a conocer el grabado ácido, cuando empezamos a conocer la adhesión, cuando empezamos a conocer la resina compuesta, etc. Entonces, toda esta historia va cambiando por la evolución de los materiales y de las técnicas, ¿verdad? Hablábamos de que las carillas de composita pues no tenían las propiedades más adecuadas, los grosores que se necesitaban, etcétera, ¿verdad? Entonces era un poquito complejo todo el sistema de las carillas, ¿verdad? Y luego ya pues empiezan a usar diferentes materiales, resinas modificadas, etcétera, que van mejorando todo esto y pues obviamente el grabado ácido y la adhesión pues vienen a hacer un cambio tremendo en todo lo que era el manejo de estas restauraciones en boca, ¿verdad? Yo desde que tengo ya por lo menos unos 15 años de estar trabajando todo lo que son disilicatos y todo, es raro que vea una carilla fracturada. Veo carillas descementadas, pero no veo carillas fracturadas, ¿verdad? Entonces, uno va aprendiendo con los años cómo manejar estos casos, cómo funcionar esto, pero
una de las razones que yo veo que son los mayores errores que se cometen en todo lo que son las restauraciones anteriores es el poco conocimiento que el clínico tiene de los movimientos mandibulares. Si yo sé dónde son mis ángulos de disoclusión, mis guías anteriores, mi guía incisal, etcétera, yo no voy a tener fracaso con mis carillas. Va a ser raro el paciente que por ahí se me escapó alguna cosa o esto del otro, o gente que me llega a pedir, ala, mire Mario, es que yo quiero mis dientes más grandes, ¿verdad? Y cuando vemos cómo es su mordida, no puedo. Yo para hacerle a usted sus 6 carillas, le tengo que hacer todo un levantamiento de dimensión vertical, si no, no me cabe en lo que usted quiere porque no va a funcionar con esas carillas. Y esos son muchos errores que yo veo con mucha gente que llega a la clínica, que le hacen carillas y se le están rompiendo, se le están quebrando, porque no tomamos en cuenta los factores oclusales y los factores de movimientos mandibulares, ¿verdad? Entonces, antes de hacerse un caso de estos, pues hay que hacer un buen análisis, un buen estudio de la situación del paciente, ¿verdad? Pero esto era lo que mirábamos, ¿verdad? Esos dientes de resina que se colocaban sobre los dientes normales del paciente con alguna resina para pegárselos y de una forma temporal, ¿verdad? Pero todo cambia en el año 83, ¿verdad? Con Simonsen y Calamita, que empiezan a hablar todo del ácido grabador y de la adhesión al esmalte y etcétera, que hacen que esto pues llegue a ser una técnica muy, muy predecible, muy utilizada en el mundo y pues obviamente muy popular, ¿verdad? Todos estos artículos hablan de realmente la dureza que podemos agarrar con estos materiales bien adheridos al esmalte y por supuesto pues tener un éxito muy grande en las restauraciones, ¿verdad? El uso de los ácidos grabadores y de los sistemas adhesivos. Ya, esta es una tablita como para ejemplificar desde dónde vienen, ¿verdad? Vienen desde 1930 el concepto. El concepto ha estado ahí. Las carillas no es nada nuevo, no es un concepto que se ha desarrollado en los últimos años, no, es un concepto antiguo que ha cambiado en los últimos años por las técnicas y los materiales que hemos usado. Hablamos de estos artículos de Galip Gurel, que para mí es probablemente el maestro en todo lo que son restauraciones de dientes anteriores, ¿verdad? Todo lo que se usa con porcelana feldespática. Hay muchísima gente que la sigue trabajando de porcelana feldespática. Son unas restauraciones preciosas, increíbles, súper estéticas, etcétera, pero son restauraciones que requieren tiempo, son restauraciones complejas de realizar, son restauraciones que requieren de modelos refractarios, de múltiples impresiones, de múltiples modelos, de múltiples encerados, de múltiples fabricaciones de dados, etcétera, que requieren tiempo, ¿verdad? Y yo, como les digo, les dije desde un inicio, me cambié el chip y yo ya no trabajo así, ¿verdad? Entonces, yo tengo una premisa que es la que he mantenido en todo este tiempo. Yo no trabajo para el dentista. Yo no trabajo para enseñar en un auditorio que hice unas carillas que tienen 20 polvos de porcelana. No, ese no es mi trabajo. Eso no es lo que a mí me da de comer. A mí me da de comer que mi paciente salga contento con una restauración predecible en su boca. Eso es todo. Entonces, cambié mi forma de trabajar, pero esto es lo que la literatura dice y esto es lo que mucha gente hace en el mundo, ¿verdad? Luego empezamos a hablar de todo lo que eran las porcelanas prensables, ¿verdad? Cuando ya tuvimos diferentes materiales, eran porcelanas bonitas, más fáciles de trabajar, ¿verdad? Más rápido, etcétera. Siempre requerían de procesos de laboratorio, etcétera, pero ya teníamos más indicaciones para hacerlas, ¿verdad? Y el problema pues siempre ha sido pues que hay que tener hornos, que hay que tener un laboratorio, etcétera, ¿verdad? De todo lo que eso implicaba. Y luego ya empezamos a hacer estas restauraciones en CAD/CAM, ¿verdad? Siguen teniendo las mismas ventajas de muchas cosas, excluyendo el factor humano de todos los procesos de laboratorio en los que podemos cometer errores. Y definitivamente, pues para hacer estas restauraciones hay que hacer inversiones costosas en los equipos, ¿verdad? Pero son inversiones que a su paso van a tener una recuperación de un resultado muy bueno. Entonces,
seguimos hablando de esto, ¿verdad? De la comparación de unas con otras y realmente ya no hay diferencias, ¿verdad? Todos los artículos que se publican ahora ya no nos dan una diferencia entre decir, bueno, un sistema o A o B funciona mejor. No, son restauraciones que son sensibles a la técnica. Si yo tengo un técnico que trabaja muy bien la porcelana feldespática o yo tengo un técnico que trabaja muy bien el CAD/CAM, las restauraciones van a tener lo mismo, van a tener el mismo ajuste, la misma estética, todas las ventajas, ¿verdad? Entonces, mucha gente en un principio decía, es que las restauraciones de CAD/CAM no ajustan, es que las restauraciones de CAD/CAM no quedan bien, es que las restauraciones de CAD/CAM no quedan bien, que el factor humano, que el arte, que esto, que el otro. No, si yo tengo una buena persona que sabe manejar bien un software y sabe manejar bien una máquina, va a tener el mismo resultado de las restauraciones hechas en un laboratorio por un técnico experimentado, ¿verdad? Y entonces, empezaron a salir diferentes tipos de preparaciones cuando hablábamos de carillas, ¿verdad? Las preparaciones de ventana, en donde solo hacíamos una preparación básicamente en esmalte, sin tocar bordes incisales, etcétera, y podíamos hacer restauraciones así, ¿verdad? Luego salió más tarde otra técnica donde se hablaba de hacer una pequeña lengüeta por lingual, ¿verdad? Para que la restauración ahí trababa, y ese era nuestro concepto. Pero esto ya no se hace, esto es un concepto que demostró tener menos éxito que las otras preparaciones, y eso cambió al momento en que Jacopo Castelnuovo, un amigo muy bueno mío, publica este artículo en el año 2000, ¿verdad? Donde demuestra que las preparaciones de carillas deben de cambiar por temas de inserción, por temas de materiales, por temas de adhesión. Entonces él deja a un lado ese tipo de preparaciones que tenían esta pequeña lengüetita por lingual, ¿verdad? Entonces pasamos ya a este tipo de preparaciones en las cuales podíamos tener múltiples vías de inserción. Y esta preparación es la que ahora se usa para el CAD/CAM, porque el CAD/CAM no le va a poder preparar a usted este piquito en la carilla. Eso no se va a poder hacer, ¿verdad? Entonces, eso cambió. Y estos han sido varios de los casos que hemos manejado, ¿verdad? Casos complejos de mordida, de oclusión, etcétera, que hemos podido resolver con tratamientos de carillas, ¿verdad? El software me indica mi posición, me puede hacer un grinding, un grid screen, ¿verdad? Con cuadriculado para saber si estoy en línea media, saber si estoy recto, etcétera, para poder llevar a los pacientes de una situación así a una situación así, ¿verdad? Otro es el mismo caso inferior. Luego aquí otro paciente que tenía lo mismo, ¿verdad? Un paciente que quería arreglarse esto. Y aquí tenemos el caso concluido. Todos estos casos fueron hechos